Saber mirar. Yo creo que eso es lo fundamental, es lo que he intentado transmitirles a todos estos niños hoy, que no vale de nada tener una gran técnica, ser el mejor gramático del mundo y escribir sin ninguna falta de ortografía si uno no tiene una historia que contar. Y las historias están ahí, están en el suelo, están para el que las quiera encontrar. Lo más importante es eso, de verdad. Lo demás no es más que técnica que se va aprendiendo poco a poco. Bueno, yo creo que eso es verdad, que es un don. Hay gente que pasa ante la belleza más grande y no la ve, y sin embargo hay gente que tiene una percepción especial de las cosas que suceden a su alrededor y que es capaz de ver belleza donde otros no ven más que pues porquería en algún momento de la vida del escritor. Pues mira, recuerdo también un día en un colegio como este, porque era un colegio en un barrio muy deprimido en España, en Asturias. Había un niño gitano que me hacía unas preguntas muy divertidas, y después la maestra me contó que el padre de ese niño estaba en la cárcel y que como el padre era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, le escribía al niño cartas al colegio, se las mandaba a la maestra, en las que no había más que dibujos. Pero a través de aquellos dibujos el padre y el hijo se amaban. Y el niño le respondía al padre también con dibujos porque su padre no sabía leer. Y eso es un ejemplo típico, ¿no? ¿Cuántos maestros habrían conocido a ese niño? ¿Cuánta gente habría pasado al lado de ese niño sin ver la belleza que tenía esa historia de las cartas? El libro se llamó finalmente Maito Panduro. Entre Maito y Panduro, su padre, el amor tan intenso que se podía expresar a través de unos simples dibujos. Pues la historia es que el niño... un niño, yo le conté a Fati, que era una niña, la historia de un niño que pensaba lo mismo, pensaba que un camellito hablaba. Como él era sordo, pensaba que el camellito le contaba historias. Pero el niño empieza a querer aprender a escribir, que no sabía antes porque era un niño sordo, despreciado por su sociedad, pero empieza a pedirle a la maestra que le enseñe a escribir porque quiere escribir las palabras de su amigo el camellito, y al camellito él le llama caramelo, y por eso son palabras de caramelo. Pero claro, el camellito crece y ellos viven en un campo de refugiados, y ese camellito está allí para ser sacrificado y alimentar a los niños que pasan hambre. Y cuando llega el momento, ¿qué es lo que hace Cory, el protagonista? ¿Se enfada con la sociedad? No. Está con su amigo hasta el último momento, y en el último movimiento de sus labios, mientras se desangra, él anota el último poema, la última poesía de Caramelo. El libro se llama Palabras de Caramelo, y de verdad es un libro que no ha tenido ningún premio, pero tiene muchísimos lectores y además conmueve. Y a mí lo que me emociona de la literatura es precisamente emocionar, ¿no? La misma emoción que yo sentía en el instante en el que yo le estaba contando el cuento a ella, improvisando una respuesta por gestos, porque ese cuento no lo escribí con un bolígrafo siquiera, sino con los gestos de la mano, el ser capaz de seguir conmoviendo 15 años después a un niño en Corea que hoy está leyendo esa historia y está llorando tal vez por lo que sucede en ella. Mi madre fue mi maestra, la verdad. Mi madre además siempre apartaba algo de dinero de la compra para que pudiera ir yo a una librería de libros usados y poder comprar el libro que yo quisiera. Me dio una enorme libertad. Nunca me dijo lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien. Me dijo escribe lo que tú sientes. Y me dijo un día, me dio una lección también, un día que yo escribí un cuentecito y me dijo me ha gustado mucho el sabor de la tortilla de patata. Y yo le dije, pero si no he escrito tortilla de patata en ningún lado. Y dijo, precisamente por eso me ha gustado, porque sin decir tortilla de patata me has hecho sentir su sabor. Yo creo que esa es una de las lecciones más importantes que me dio mi madre. Es decir, el libro no lo tiene que contar todo, el libro tiene que sugerir, tiene que hacer que el propio lector sea el que ponga el sabor de la tortilla de patata. Mi madre siempre tenía en la cocina un cuaderno y una pluma Parker. Y mientras estaba cocinando ahí sus lentejas o su arroz, ella se arrimaba a la mesa de vez en cuando porque su cabeza bullía siempre y hacía rayitas negras en un cuaderno porque yo no sabía leer entonces todavía, que después por la noche,
cuando acababa la cena, apartábamos los platos de la mesa y ella, de aquellas rayitas negras que había hecho mientras cocinaba, sacaba bosques y caballos y amor, cosas tan lindas que fueron las que a mí me hicieron soñar con algún día hacer esa misma magia, sacar de un bolígrafo, de una pluma, esas rayitas negras que en la mente de otro se convierten después en caballos, en bosques, en princesas, en amor, en muerte.